Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo presenta su programa Biblia Abierta con el hermano Jonathan Mejía. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Juan 8:32. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, y a fin de que el hombre de Dios sea perfecto eternamente, preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:16 al 17. Sintonízanos los días jueves y viernes de 4 a 5 de la tarde, ya en sus hogares, el programa Biblia Abierta. Somos la Iglesia de Cristo. Voces de este mundo te están llamando a ti, llaman la atención de los que pagando van. Sabes que el oro y la plata acabarán. ¿Quién tendrá tu corazón? Voces de ellas se llaman hoy, llaman a ti, llaman a ti. Voces de ellas se llaman hoy. ¿A quién dirás tú que sí? Mientras en el mundo las voces se oirán, fácil las riquezas y honor se alcanzarán. Al llegar al fin de tu vida terrenal, ¿quién tendrá tu corazón? Voces de ellas se llaman hoy, llaman a ti, llaman a ti. La bendición de nuestro Dios con cada uno de vosotros, hermanos y amigos, en esta preciosa hora de la tarde. Bienvenidos a este su programa Biblia Abierta, el programa de estudios bíblicos para la honra y la gloria de nuestro Dios y la necesaria edificación de nuestras vidas espirituales en Cristo Jesús. Hoy, dándonos la oportunidad de parte de Dios para ustedes de poder presentar el estudio bíblico que continúa dentro de la serie enunciada como ser Dios se describe, hoy en su parte 2. Así que bienvenido, gracias por abrirnos las puertas de sus hogares, la intimidad de sus hogares, ahí en familia, a través de la televisión, vía cable, a la altura de Canal 25, como TV Estrella. De igual manera, estamos muy agradecidos con Dios que nos puede encontrar diseminados o divulgado nuestro mensaje a través de las redes sociales, como ser en la www.tvestrella.org. Y de igual manera como Biblia Abierta, hermano Jonathan Mejía, en la cuenta en Facebook, y Biblia Abierta, hermano Jonathan Mejía, también en una cuenta en YouTube. Esto con la oportunidad de que nos pueda encontrar en diversos medios, a manera de que la palabra de nuestro Dios pueda quedar entregada a usted que consulta o que utiliza dispositivos y las redes a través de diferentes dispositivos. Pero lo más importante de todo esto es que nos demos un espacio para estudiar la palabra de nuestro Dios, y que sea ahora a través de este su programa Biblia Abierta. Vamos a iniciarnos con la oración para que pidamos a nuestro Dios la conducción de este programa y que pueda ser de mucha ayuda el estudio bíblico que da continuidad al título Dios se describe. Hemos estado viendo
la exposición de Dios se describe a sí mismo, donde Dios se da a conocer cómo Él es, qué es lo que es, de qué se compone en realidad, sus atributos divinos, sus cualidades, sobre todo basado en aquella conversación que tuvo con Moisés cuando se encontró con él en el monte Sinaí, entregándole por segunda vez la ley. Y bien, nos vamos a colocar delante de la presencia de nuestro Dios. Seguro que usted ahí en casita con su libreta en mano, con su bolígrafo, con su lápiz y sobre todo con su mente y su corazón, con su Biblia, para que ahora podamos disponer de este buen momento a escuchar la exégesis de la palabra de nuestro Dios. Nos ponemos en contacto con nuestro Dios y decimos: bendito Dios y Padre, santo y amado, lleno de toda bendición. En el nombre de Jesús, tu santo Hijo, venimos delante de tu presencia, oh Dios, dándote las gracias por tu grande amor, por tus cuidados, por la muy buena bendición en Cristo Jesús, con la que ahora nos podemos presentar en este programa, a través del cual, oh Dios, muchas personas, un inmenso auditorio televisivo de pueblo cristiano está pendiente de la enseñanza, pero también una muy buena cantidad que todavía no ha venido a tus pies, son parte también de nuestra población sintonizante, y te rogamos, oh Dios, que sean ellos también que encuentren o que den lugar a tu palabra para que ésta pueda hacer lo necesario y poder traerles a los pies de tu amado Hijo. Gracias, Padre, por la oportunidad. Rogamos que visites cada corazón, que visites cada mente, para que de esta manera tu palabra pueda hacer el trabajo necesario en cada una de las vidas que son parte de audiencia en este programa, tanto para los que están en tiempo real como para los que lo harán en horas más tarde o los que lo harán en días más tarde, pero que al final tu palabra llegará y seguro hará el trabajo necesario que ella siempre sabe hacer. En Jesucristo nuestro Salvador te oramos y damos las gracias. Amén. Es momento de poder detenernos ya en el estudio de la Biblia. Maravilloso después de haberlo hecho a través de la oración. Ahora vamos a dar continuidad a nuestra exégesis. Y haciendo un poco de memoria, recordamos la conversación que Dios tuvo con Moisés allá a la altura del libro de Éxodo. Si usted recuerda, Éxodo capítulo 34. Y nos detuvimos donde Dios le dice a Moisés que Él es grande en misericordia, que es grande en piedad, que de igual manera alcanza hasta 1000 generaciones y que visita desde los padres hasta a los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Así que tenemos un Dios en el cual tenemos mucha misericordia, tiene mucha misericordia para la humanidad. Pero también decía, no dejará por inocente al culpable, no dará por inocente al culpable, le hará responsable. Pero también nos decía, una de las grandes verdades es que está dispuesto a perdonar. Y en las cosas donde nos detendíamos mucho, es cuando decía que la culpabilidad del hombre, la responsabilidad del hombre, le hacía ser tardo en la ira, y que era un Dios tardo para airarse. No con facilidad lograríamos que rebasara como comúnmente decimos, su paciencia o su ira. Pero es ahora cuando también le conoceremos bajo este mismo tema de Dios se describe. Y después de haberlo platicado con Moisés, luego Moisés lo dio a conocer allá a la altura del libro de Números, cuando se encontró ahí en una situación con el pueblo, en una de las tantas situaciones que se encuentra con el pueblo, con su pueblo Israel. Y Moisés le recuerda a Dios y le dice: acuérdate, Jehová, que tú eres un Dios grande en misericordia, que perdonas la iniquidad o al pecador, que no dejarás o no quedará el culpable por inocente, pero que abarcas hasta la tercera y cuarta generación. Y es cuando Dios toma decisiones. Y lo que vimos en esa última parte, en la exposición anterior, fue donde Dios determinó que vagaran 40 años por el desierto y que en esos 40 años muriera hasta el último de los que había murmurado, se había quejado, se había levantado contra Dios en el liderazgo de Moisés y Aarón. Bien,
si notamos cómo en realidad toleró toda esta situación, cómo alcanzó la misericordia a que los hijos de los hijos, ¿verdad? O los hijos de estos que murmuraron en el desierto, sí entraran y reconocieran y fueran parte, heredaran la tierra que ellos estaban despreciando. Pero luego también podemos ver esta descripción que Dios se hace de sí mismo en el monte Sinaí ante Moisés. Luego lo podemos encontrar en palabras de los salmos. Luego lo podemos encontrar en palabras de profetas. Y es donde nos detendremos ahora. Porque a la altura de los salmos, también el salmista expresa esta descripción de Dios a sí mismo. Y lo podemos encontrar en el Salmo, en el Salmo 103, revise conmigo a la luz de la Biblia. Esto es Biblia abierta. Gracias por estar en sintonía de la misma y poder ser parte de este estudio bíblico. Seguro que usted también con su Biblia en mano. Nos ubicamos en Salmo 103. Revise conmigo y lo tenemos ahora de esta manera, dándolo a conocer para el estudio de nosotros hoy. Salmo 103 en el verso 8. Considere lo que nos dice y a su letra dice. Salmo 103, 8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Maravilloso el mensaje de nuestro Dios. Ahora contemplado por palabras del salmista. Dice, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Quién? Nuestro Dios, quien es misericordioso y clemente. Eso es lo que ha dicho Dios a Moisés en las citas anteriores. Pero ahora lo tenemos expresado por los salmos. Cuando se le responsabiliza el Salmo 103, alabando la grandeza de nuestro Dios por las bendiciones. Según el Salmo 103, la forma en que David bendecía o se sentía bendecido y exaltaba, honraba el nombre de nuestro Dios. Y dentro de esa exposición de contentamiento, de gratitud, de alabanza hacia nuestro Dios, David se deja expresar por el Espíritu Santo en esta composición sálmica. Y dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, grande en misericordia. ¿De dónde sacó David estas palabras? Seguro que a la altura en que David escribe este salmo, ya ha pasado mucho tiempo en su vida. Está en una edad considerable. Ha habido mucha experiencia. Tiene mucho que decirnos, tiene mucho que contar. Tiene mucho que dar a conocer al pueblo de Dios de lo que ha sido Dios en la vida de él. ¿Y quién más para hablar de misericordia? Si ha sido uno de los benefactores, de los beneficiados, perdón. ¿Quién más para que hable de misericordia, para que hable de clemencia? ¿Quién más para que hable de lo que es Dios con respecto a la ira? Y de lo grande que es Dios con respecto a la misericordia o a la benevolencia, al Dios de oportunidades. David en realidad desfila dentro de eso, de gozar del beneficio de la misericordia de Dios, del beneficio de la clemencia de Dios, igual que muchos de nosotros. ¿Cuántos ahora mismo estamos recordando, al igual que el salmista, que somos beneficiarios? Dios nos ha beneficiado con su misericordia y se ha extendido tanto y ha sido tan grande que si Dios tuviera que actuar de acuerdo a cómo nos comportamos, o que si Dios tuviera que actuar de acuerdo a lo que hacemos o conforme a cómo nos conducimos o cómo obedecemos, seguro que Dios tiene muchas razones para poder actuar diferente a lo que ha actuado gracias a su misericordia. En realidad, el salmista, si bien es cierto, puede estarse dando a conocer
o proyectándose a sí mismo de lo que ha recibido de parte de Dios. Pero lo cierto es que solo sigue la descripción de lo que Dios ya se ha dicho de sí mismo. Seguro que no ignoraba lo que aconteció con él en el monte Sinaí. Y tenemos entonces cuando, en palabras del salmista, en palabras de un canto o un salmo entonado en el pueblo de Dios, en el primer pueblo que Dios tuvo, Israel, seguro que mencionaban esto como las estrofas de nuestros signos o las estrofas de los signos que nos sirven o que utilizamos para honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Y a través de esas líneas o de esos versos estróficos en cantos y en alabanzas, decimos grandes verdades y nos decimos grandes verdades y expresamos grandes cosas de nuestro Dios. El salmista también, dentro de todas ellas, expresó: misericordioso y clemente es Jehová. Pero dijo algo más: lento para la ira. No olvida esa parte. Lento para ir, decir, le cuesta. No muy fácil. Tendrá Dios que rebasar o llegar a su punto álgido, como cuando mencionábamos la parte de Sodoma y Gomorra. Lento para la ira, le cuesta. Tendría en realidad que ser mucho de parte de nosotros. Tendría que haber en nosotros el deseo de perdernos, el deseo de condenarnos, el deseo de quedar fuera de su voluntad, el deseo extremo de quedar fuera de sus propósitos. Tendríamos totalmente que decirle con nuestros actos y palabras que no quiero nada de Él, que no quiero su misericordia, que no quiero su clemencia, que quiero su ira, que quiero su castigo, su disciplina. Tendríamos que decirlo y hacerlo. En otras palabras, por nuestro Dios no queda, es decir, por nuestro Dios no se pierde, por nuestro Dios no queda fuera de misericordia, fuera de clemencia. Tendría que ser un deseo muy propio. Tanto que Dios no se complica con esto. Y por eso es que es lento en su misericordia, es decir, es tardo para la ira. Le cuesta reaccionar en contraposición con nuestra conducta o con nuestra obediencia. Al rato usted y yo nos preguntamos por qué Dios nos responde de la manera en la que podamos actuar o estar respondiendo los malos o los creyentes. Y muchas veces preguntamos si se porta mal, si hace lo malo, ¿por qué no lo castiga? ¿Por qué no lo detiene? ¿Por qué no lo desvía? ¿Por qué no lo quitó? ¿Por qué no lo estorbó? Eso si nos referimos al malo, pero ¿y si nos referimos a aquel que está dentro de las sendas de la justicia y la rectitud y que predica su palabra y que se identifica como hijo de Él y que aún así hace cosas incorrectas y que hace desobediencia? Y decimos, ¿y por qué entonces Dios no reaccionó? Y no lo detuvo y no lo estorbó. ¿Por qué le permitió tal cosa? Sabiendo lo que le había hecho o lo que él iba a hacer. Y cosas como estas. Pero ¿sabe? Esto es gracias a la misericordia de Dios. Es porque está dispuesto a que se restituya, se reponga, se detenga, que regrese, o todavía no lo alcanza el que tenga que descargar su ira, sino pacientemente puede esperar. A eso se debe que Dios no responde de la forma en como debería o de la forma en que nosotros responderíamos si fuera nuestro caso. Revise, cuando el salmista expresó estas palabras, seguidas a estas, que son con las que ya estamos más familiarizados, dice en el verso 9: no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Entonces estará en constante conflicto con su creación, con el humano que creó, con aquel que creó para que le adore, para que le sirva.
no se complica la vida. Dice, no contenderá para siempre. No estará en ese litigio, en esa situación. Esto gracias a su misericordia, a su clemencia y a lo lento que es para la ira o lo tarde que es para la ira. Pero también dice, ni para siempre guardará el enojo. No, Dios no es de los que acumula y de los que está ahí reprimiendo. No existe, no tiene ese problema o ese conflicto. No está reprimiendo, no está deteniendo esto que le está haciendo su creación. En este caso nosotros como sus hijos o como seres humanos. No estamos muy al pendiente de estar guardando la cuenta de cuánto le estamos faltando. No es como en nuestro caso que podemos expresar, en una de esas me las va a pagar todas. Ya con esta van 4. O ya te perdoné una. Ya lo perdoné una vez. Mire, la primera es gracia, la segunda, y tenés alguna frase por ahí. Lo cierto es que Dios no entra en esos detalles. Simplemente está dado para el aire, es decir, es muy paciente. Tiene paciencia extrema. Pero también eso se debe o depende de su gran misericordia, su gran clemencia. Pero no siempre está dispuesto a estar guardando. No, como dije anteriormente, no reprime. Porque si hay algo muy claro, como lo expresó el profeta Isaías, es que Dios nos perdona porque se ama a sí mismo, por amor a Él. Cuando le dijo al profeta, por amor a mí mismo. Es cierto que nos han dicho y predicamos que somos beneficiados del amor de Dios y que Dios nos ama y que Dios nos perdona porque nos ama. Eso es cierto. Pero una gran parte que hemos de entender es que también Dios nos perdona porque se ama a sí mismo. Porque Dios no se daña con esto de estarse guardando o reprimiendo la culpabilidad del hombre, lo mal que nos portamos, lo mal que hacemos. Así que no se está reprochando a cada rato, ni arrepintiéndose de la oportunidad de vida que nos está dando, de continuar y de que siga enviando el sol y la lluvia y que me esté saliendo todo bien en el trabajo y todas las cosas. Y a todo esto le damos bendición. Podría estar gozando de ella y no necesariamente sería porque Dios no tenga algo que tratar conmigo. Solo que esto lo deja encargado en su capacidad de misericordia, de clemencia y de lo lento o lo tardado que es para la ira. No es para siempre, es decir, no se va a tener una contienda con el hombre, es decir, un dime y un direte. No va a estar pidiendo explicaciones a cada rato y todos los días, como tampoco se va a enojar ahora y lo va a estar ahí reprimiendo. No, tomará un momento para tratar el asunto. ¿Qué tanto? Véalo conmigo en el verso 10. Cuando dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Note, no ha hecho, dice el salmista. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Dios no responde conforme a lo que hacemos, a lo mal que nos portamos, a lo mal que obedecemos, a lo desobediente que somos, a lo desleal, a lo infiel, a lo hereje. No responde de acuerdo al adulterio espiritual o bíblico. No responde de acuerdo a cómo tratamos a nuestro prójimo e incluso a cómo lo tratamos a él. No es difícil para Dios reconocer y solo bendecir y solo respaldar y conservarles o preservarles éxitos o vida a los que creen en Él, y condenar o desterrar y desaparecer a los que no creen en Él. No, Dios no tiene problemas en eso. Los tolera,
los mantiene, todavía gozan estos que estoy mencionando de misericordia, de clemencia, todavía no derrama su ira y no está reprimiendo. Es decir, en otras palabras, de acuerdo al verso 10, no está Dios haciendo conforme a lo que ellos hacen. Por decir, así como ellos me ignoran, podría yo ignorarle, podría decir nuestro Dios, pero no hace tales cosas. ¿Se ha dado cuenta del Dios que tenemos? No está preocupado porque no le reconozcamos. Es Dios. En todo caso, debería nosotros preocuparnos. Note, no está respondiendo como debería responder de acuerdo a nuestros actos. Es decir, nos portamos mal, entonces tendría Él que venir y reaccionar de acuerdo a eso mal que nos portamos. No está típico de los padres como decir, tanto que me mato y que trago este trabajo y que hago lo otro, y ustedes que ni agradecen. No está Dios en ese plan. A esto le llamo gozar del libre albedrío. Pero solo le llamo gozar del libre albedrío, no de gozar de libertinaje, no de ser extremo en libertad. El propósito del salmista, seguro, al mencionar esto, no es para que el pueblo entonces tomara una forma deliberada, libertina de actuar, sino más bien todo lo contrario, sino para que se dieran cuenta que el favor de Dios para con nosotros, en misericordia, en clemencia, en la tardanza de la ira, es porque no está al pendiente de estar respondiendo a todo cuanto mal hagamos. Notemos cómo le defraudamos muchas veces por nuestra falta de obediencia, cómo le defraudamos por el trato o la forma en que hacemos con nuestro prójimo. Y en el momento que hacemos esto, no viene Dios y reacciona diciendo, ¿por qué hiciste esto? O porque dejaste de hacer aquello. No responde así. Dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Es decir, conforme a nuestras maldades o conforme a nuestras perversidades, o decir, conforme a lo que nos merecemos. En realidad Dios todavía no actúa así. Todavía estamos bajo el favor de su misericordia, de su clemencia y lo tardado de su ira. Eso no significa que no pueda llegar a un momento diferente, pero por ahora nos beneficia. Y revisa un poco más adelante, cuando dice, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Todavía no nos da lo que nos merecemos por pecar. ¿Por qué no cambiar? Todavía no nos reclama. Todavía no nos hace recibir toda la descarga de lo que nos merecemos por faltar, por fallarle, por inclinar o dedicar nuestra vida, nuestro cuerpo o los miembros de nuestro cuerpo, nuestro pensamiento y nuestro corazón al pecado. Por lo mal que le hacemos a su obra, por lo mal que me comporto o dirijo mi ministerio. Todavía Dios no me paga, es decir, no recibo el precio que debería por ese mal que hago. Todavía no me pide cuenta porque se me predica su palabra o porque dejo de predicarla sabiendo que es mi responsabilidad o estoy llamado para ello o es lo que me ha entregado. O es posible que sea solamente el que reciba
y recibo la predicación del Evangelio y sé lo que debo de hacer, pero todavía no lo hago. Y no me dice, bueno, entonces como no quiere nada conmigo, todavía no. Así que si recibimos una que otra consecuencia, todavía no es lo que deberíamos. No sé si ya se colocó a pensar, si ya en determinado momento ha pensado en esto. A esto le llamamos tener un Dios, o a esto le estaba llamando el salmista. Que nuestro Dios es misericordioso, clemente, lento para ira, grande en misericordia. No está dispuesto a contender cada rato, ni para siempre el enojo tampoco. No está todavía haciendo como merecemos, ni hemos recibido el pago conforme a lo que hacemos o conforme a lo que dejamos de hacer. Un poco más adelante en el verso 11 dice la razón del por qué. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Hay algo, hay mucho favor de Dios, mucho. En misericordia, en clemencia, en tarde para la ira, cuando se encuentra a alguien que le teme. ¿En quién es que actúa este beneficio? ¿En quién en realidad se llena de esta bendición? ¿A quién le alcanza todo esto? Si nos encontramos dentro de los que caminamos bajo su temor, note como dice, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. La engrandeció. Cuando ya la tenía, ¿de qué altura o de qué tamaño? Dice, como la altura de los cielos sobre la tierra. Y de esa manera la elevó. Si hay uno tan solo que lo encuentra dentro o bajo su temor. Este es el llamado. Dios se ha descrito a sí mismo. Dios se ha dado a conocer. Y la parte más esencial es esta. Así que bienvenidos a disfrutar de la misericordia a nuestro Dios, de la clemencia a nuestro Dios. Pero revise muy bien que dije, bienvenido a disfrutar de la misericordia a nuestro Dios y de la clemencia a nuestro Dios. No dije bienvenido a desperdiciar, no dije bienvenido a abusar, no, bienvenido a disfrutar. Cobijémonos dentro de su misericordia, no fuera de ella, dentro de su clemencia, dentro de los límites de su ira, no fuera de él. No hagamos que un día sí nos pague conforme a nuestros pecados o tenga que hacer conforme a nuestras perversidades. Habrá un día, pero por ahora es en esta condición que está. Y la podemos alcanzar, según el versículo 11 dice, todos los que le tememos. Además del salmista, también hubieron profetas. ¿Como quiénes? Para poner un ejemplo, como el caso del profeta Joel. Revise conmigo en el capítulo 2 del libro de Joel, después del libro de Oseas, Joel, Joel capítulo 2, del verso 12 al 13. Note, los profetas también mencionaron verdades como esta de la descripción que Dios se dio allá en el monte Sinaí ante Moisés. Y los profetas hablaron, los salmistas hablaron. Y como evidencia, Joel capítulo 2, verso 12. Mire cómo le dice al pueblo. Dice, por eso pues ahora dice Jehová. Note, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Y convertíos a Jehová vuestro Dios,
Porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Hablándole a Sión. Y a lo que deben regresar, y a lo que deben volver, y a lo que deben practicar, y a lo que deben convocarse. A la santidad, a la consagración, al ejercicio, o a las prácticas o actividades espirituales. Aquellas que el pueblo estaba acostumbrado a hacer y que las hacía y que al rato las había olvidado. La parte interesante, le habló Dios a Joel. Esto es lo que dice el 1:1. Cuando dice el 1:1, palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Y comienza a oír y comienza Dios a hablar. A la altura del capítulo 2, sigue Dios diciendo, hagan sonar trompetas, es decir, anuncien, proclamen, digan qué es lo que hay que hacer, qué es lo que mando a decir yo. A la altura del verso 12 del capítulo 2, continuamos cuando dice, por eso pues, les dice Joel, ahora dice Jehová. No como el caso del salmista, que lo está diciendo de él para el pueblo, en respaldo de lo que él ya conocía que Dios había dicho a través de sus siervos. Sabía que no se estaba equivocando en la composición del salmo. Pero acá son palabras de Joel, pero que dicha en profecía le dice Dios que diga en su nombre. Y dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, es decir, entréguense, conságrense, vénganse a mí, conviértanse y regresen a mí, con ayuno, con oración, con lamento, y rasguen su corazón, es decir, bien, derramen o entreguen su corazón, abran su corazón, y no vuestros vestidos, porque era una costumbre o algo común. Rasgar, rompen los vestidos y luego se ponen otro. Rompen una túnica, luego allá tienen otra en casa. No, vaya más allá. Vamos al corazón, dice Dios. Es que necesito ver algo más entregado. Que vaya más allá de simbologías y apariencias. Y que representen su consagración o se entregan externalidades. También nos pasa. Y necesita Dios que en realidad vamos más allá de la apariencia, más allá de lo físico, más allá de lo externo. Si hay que sacrificar algo, que sea el corazón. Y por esta razón, ¿por qué? Porque nuestro Dios, cuando dice que es grande en misericordia, grande en clemencia, no lo está diciendo como decimos popularmente, del diente al labio. Lo está diciendo con todo su corazón, con todo lo que es. Y dice, y no vuestros vestidos, y convertidos a Jehová vuestro Dios, ¿por qué? Y muestra la razón del por qué. Dice Dios por qué debe ser esta nuestra actividad, esta nuestro ejercicio, la entrega, la santidad, la santificación, la consagración, la devoción, el ejercicio de todas aquellas cosas que nos unen o nos hace convertirnos o volvernos a Dios, como el estudio de su palabra, la oración, el ayuno y todas esas otras actividades que nos unen, nos acercan a nuestro Dios. No cosas que nos alejan, no, aquellas que nos unen, que nos hacen estar más cerca de Él. ¿Por qué dice que lo hagamos? Dice, porque misericordioso es y clemente. Dios se está diciendo esto de sí mismo. Y tardo para la ira. No le fallaron las mismas frases. Las venimos leyendo desde Éxodo. Y dice, y grande en misericordia, y que le duele el castigo. Y eso lo podemos ver desde Génesis. Cuando dice que le dolió en su corazón el pecado o la perversidad, la maldad de los hombres. Le dolió ver que
su mal solo era inclinación al mal. Venimos a la altura de los profetas y es la misma sintomatología. Ahora entiendo por qué nos perdona, no solamente porque nos ama, sino porque, primero, porque se ama a sí mismo. Es una forma de apaciguar o sacar el dolor. ¿Sabe? Es lo mismo que debemos hacer a todos. Debemos perdonar. Debemos ser misericordiosos, clementes, piadosos. Porque nos amamos a nosotros mismos también. Porque amamos a nuestro prójimo. Porque amamos a nuestro Dios. Pero algo muy interesante. Porque nos amamos a nosotros mismos y no nos queremos seguir dañando. El más dañado, el más enfermo en una situación de falta de perdón o conflictos o ofensas es la persona misma. Así que, dice Dios, me duele esto. Así que por esta razón dice, deben volverse. Y dice, ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Bueno, lo que expresa el salmista en nombre de nuestro Dios dice, pero ustedes hagan sonar trompeta. Es decir, anuncien, digan qué es lo que tiene que hacer el pueblo. Que se convoque para esto. ¿Y nosotros qué esperamos como pueblo de Dios? ¿Qué esperamos como ministros de la palabra de Dios? Convoquemos también que Dios se ha descrito a sí mismo y se ha dado a conocer como el Dios misericordioso, clemente, tardo para la ira, pero que no dejará por inocente al pecador, que sí está dispuesto a perdonarlo, pero antes de que se venza un plazo. Así que por ahora Dios se ha descrito así. Después se describirá así como lo conocemos en la carta a los Hebreos, como fuego consumidor. Pero ahora podemos disfrutar de la primera parte de esa carta a los Hebreos, como Dios de amor. ¿Sabe? Es aquí cuando a muchos le incomoda. A muchos le incomoda esta forma de ser de Dios. Esta forma en que Dios le dijo a Moisés que él era allá en el monte Sinaí en Éxodo 34, y que luego lo vimos en palabras del Salmo 103, y luego en palabras del profeta Joel. Le molesta, y a muchos hombres de Dios, profetas de Dios, siervos, ministros de la palabra de Dios, de aquel entonces y de nuestro tiempo, ¿sabe? Les molesta que Dios se describa a sí mismo de esta manera, como un Dios misericordioso, clemente, piadoso. Comprobémoslo a la luz de la Biblia. Revise conmigo Jonás. Vea, no debe ser extraño, pero sí de verdad cómo se dan las cosas. A muchos les molesta esto de Dios, que sea clemente, que sea misericordioso, que sea Dios de oportunidades para el pecador, no para el pecado, para el pecador. ¿Explico eso? Ah, claro, ¿verdad? No para el pecado, sino para el pecador. Y revise conmigo a la altura del libro de Jonás. Jonás, y mire de quién sale, de las palabras propias del siervo de Dios, del ministro de Dios, del hombre de Dios. Y dice así, Jonás, en el capítulo 4, esto es Biblia abierta, bajo el estudio de Dios se describe a sí mismo en su segunda parte. Y dice así, Jonás capítulo 4, sé que es un libro bastante pequeño y nos cuesta encontrarlo entre sus palabras del Antiguo Testamento. Bien, Jonás capítulo 4, usted también con Biblia en mano, ahí donde nos está sintonizando. En el verso 1, revise conmigo a la luz de la Biblia, y dice así, pero Jonás, ¿de quién estamos hablando? Del hombre de Dios, del ministro de Dios, se apesadumbró en extremo, se entristeció, se puso triste, se acongojó, se enojó. Quiero que el texto mejor lo diga. Dice, se apesadumbró en extremo y se enojó. Se entristeció y se enojó. O sea, no solo se puso triste de que al final Dios le haya hecho predicar
esos 3 días y que desde la salida del vientre del gran pez hasta el final del camino por Nínive hasta llegar a la casa del rey. No, sino que dice, no solo se puso triste por eso, se enojó. Pero yo quiero saber por qué se enojó. ¿Por la predicación que hizo? No tanto fuera por la caminada, que en realidad podría haber dicho algo. No, mire por lo que se enoja, por algo que no es ni de él, ni que le va a costar a él. Mire, y oró a Jehová, y así enojado. No me extraña que también se acerque un ministro de Dios, un hijo de Dios, y que también triste y enojado, pues pasa más que se acerque triste a la oración, por diversas situaciones, pero enojado, no, pero también se da. Y ahí es donde Satanás saca mucha ventaja. Pero mire, y oró a Jehová, y dijo, ahora, oh Jehová, y en calidad de reclamo lo digo por los signos de interrogación que hay. ¿No es esto lo que yo decía aún estando en mi tierra? Antes de que me mandaras, cuando me dijiste que viniera a Nínive. Por esto fue que le di por otro lado. Note, dice, por eso me apresuré a huir a Tarsis. Esa fue la razón que me llevó a Tarsis, a desviar tu camino, a desviar el propósito. ¿Qué importa lo que me estabas pidiendo en ese momento? Yo tenía razón. Sí, que a mí no me engañen, yo tengo experiencia en esto, tengo tiempo de hacer esto. No sé si nos pasa, ojo Jonás, o ojo Jonás, refiriéndome al término femenino. Podemos tener un hombre o una mujer de Dios en el perfil de Jonás, con el espíritu de Jonás, orándole a Dios, no solamente triste, sino hasta enojado. ¿Sabe? La tristeza aquí no era por cansancio, o por lo mucho que lo dirían el pecado de Nínive, sino más bien por la forma de ser de Dios. ¿Dónde comprobamos eso? Revise ahora conmigo la continuidad del verso. Porque sabía yo, y es que es el asunto, ¿sabe? Que el hombre de Dios conoce de Dios. No conoce a Dios, pero conoce mucho de Él. Sabe qué Dios podría hacer, qué podría lograr, qué es lo que Dios va buscando. Los hombres de Dios, bueno, Dios no nos ha dado eso. No ha querido escondernos esa parte. Si trabajamos para Él, algo hemos de conocerle. Y dice Jonás, yo sabía que tú eres Dios, ¿qué cosa? Clemente. Esto es lo que le enojó. Que tú eres Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia. Es lo que más se te nota. Es lo que más destilas. Misericordia por la eternidad. Misericordia en oportunidades una y otra vez. Que el hombre te las hace y te las vuelve a hacer. Sé que estoy traduciendo, pero con el respeto que la palabra de mi Dios se merece, no considero que me está saliendo de contexto. Le dice, esta era la razón por la que no quería hacerlo. Está enojado. Así como a Jonás le pasa a muchos. Se enojan porque Dios no castiga de la forma en que yo pienso que debe hacer. Penoso si lo hacemos los ministros de Dios. Hemos de regresar a nuestro Dios y pedirle perdón, si este es el caso. Mejor si lo hacemos antes de que venga la muerte o que venga Cristo. Y dice, y como eres grande en misericordia y que te arrepientes del mal, es decir, lo que dijo Joel. Recuerden que Joel dice, me duele ver el pecado del hombre. Es decir, me causa dolor, dice Dios. Sí, eso ya lo hemos visto varias veces. Aún allá desde el Génesis, en el capítulo 6. Le dolió mucho a Dios en su corazón saber que el hombre se estaba inclinando a la perversidad, o que la intención solo era el mal y el mal. Y estamos hablando del principio. No digamos después cuando empezó Dios a tener pueblo. A esta altura viene un profeta bastante osado, bastante atrevido, sí, motivado por el enojo. Yo sé que el enojo nos hace decir cosas hasta Dios. Pero aún en ese profeta Dios está teniendo mucha misericordia, porque es la hora más barata. Y algunos de nosotros pueden decir, Señor, ¿por qué no mandaste un rayo ahí nada más también a Jonás? Y nosotros ahora de más enojados todavía. No, mucho cuidado con eso, no caigamos
en el trastorno de Jonás. Dice, te arrepientes, dice. Es como decir, yo sabía que si esta gente se arrepentía, y esta gente cambiaba, y esta gente te prometía algo, y esta gente se convocaba a ayuno, y esta gente se convocaba a honrarte, a glorificarte, y hacer el cambio de sus vidas, entonces tu misericordia los iba a abarcar. Y ya no ibas a salir metiéndole fuego a Nínive. Me parece un profeta maquiavélico y lleno de perversidad en la mente. Típico de aquellos que cuando predican, casi tirados, condenados al infierno todos. No, error, calmados. Si no somos nosotros los que estamos salvando. No somos nosotros los que estamos dando misericordia. No, si más bien hemos sido dignos de misericordia. Y Dios, a Jonás le molesta que Dios sea así. Y a los hombres de hoy, y a los que ahora tenemos la palabra de Dios al servicio de la humanidad, nos molesta que Dios sea así. Que Dios aparte este mal y nosotros caminemos a leguas de Él. Y dice, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida tan de enojado, porque mejor me es la muerte que la vida. Y empezamos a decir barbaridades. No nos molestemos con la descripción que Dios se ha hecho a sí mismo. ¿En cuánto le ayuda este mensaje? ¿En cuánto le beneficia? ¿En cuánto le hace recapacitar, reflexionar, replantearse? Comuníquese con nosotros. Mientras tanto, escuchamos una exposición de la Biblia en 60 segundos. Esta es la serpiente en 60 segundos. En Génesis 3 vemos un animal especial, la serpiente. La Biblia dice que la serpiente era más astuta que los otros animales, tan astuta que habla y razona como si fuera un ser humano. ¿Cómo podemos entender eso? El Nuevo Testamento afirma que la serpiente estaba siendo usada por Satanás para tentar a Adán y Eva. Tal como Dios permitió que Satanás tentara a Jesús, permitió a Satanás probar a los primeros humanos por medio de este animal. Dios castigó al animal condenándolo a arrastrarse por la tierra y prometió aplastar a Satanás algún día por medio de la descendencia de Eva. Esto se cumplió en Jesucristo. Por su muerte y resurrección, Cristo derrotó para siempre a la serpiente antigua, Satanás. Es la serpiente en 60 segundos. Y es así como hemos tenido nuestra exposición de la palabra de nuestro Dios, bajo el título de nuestro tema, Dios se describe, en su segunda parte. Agradecidos con nuestro Dios por la muy buena bendición, por la oportunidad y sobre todo porque da la oportunidad de que usted también nos sintonice en casa o en cualquiera de sus dispositivos a través de las diferentes redes sociales. Y tenemos con nosotros a nuestra hermana Carmen Oyuela, a nuestra hermana Dudón Dubón, a nuestro hermano Jordani Sandoval, nuestro hermano Eliu Martínez y nuestro hermano Manuel Sagastume, quien está en sintonía de este su programa Biblia Abierta. De igual manera, nuestros contactos vía WhatsApp, quienes dicen, bendiciones hermano, Dios bendiga su palabra, como siempre, de ya bendecida, Dios bendiga su programa, muchas gracias, que sea para la honra y gloria de nuestro Dios, y así es como cada uno de nosotros tenemos a bien, nos encontramos de cara ante la palabra de nuestro Dios. Así que ahora que le hemos conocido cómo Dios se ha descrito a nosotros mismos, a través de su misericordia, a través de su clemencia, a través del deseo de perdonarnos, pero que no dejará por inocente al culpable, nosotros recibamos el beneficio de esa bendición. Será en un próximo programa. Mientras tanto, Dios bendiga su vida, Dios bendiga su familia. Somos la iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo presentó su programa Biblia Abierta. Sintonízanos siempre, los días, jueves y viernes, de 4 a 5 de la tarde, con el hermano Jonathan Mejía, un programa para toda la familia. Somos la iglesia de Cristo.